Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 6. Año 70 después de Cristo, 3830 del calendario judío, 823 del calendario romano. Jerusalén. ¿Qué sucedió con Judas Iscariote? En el crepúsculo que envolvía Jerusalén, Jacob, mirando a Lucas, sintió el peso de la pregunta. Tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sin saber realmente si quería entrar en el juego de aquel cronista que sabía demasiado. La historia de Judas era un relato teñido de profunda tristeza y desolación, además de controversia y posible tergiversación. Después de su acto de traición, las tormentas de remordimiento y desesperación no tardaron en abrumarlo. La magnitud de sus acciones, la entrega del maestro a manos de aquellos que deseaban su muerte, fue una carga demasiado pesada para su alma. Alejandro aportó su grano de arena para apaciguar la tensión. Judas intentó devolver el precio de su traición, las 30 piezas de plata, buscando redimirse de alguna manera. Pero encontrar redención en los ojos de los hombres era un camino cerrado para él. Aislado en su desesperación, se quitó la vida, incapaz de vivir con el peso de su conciencia. La honestidad y la compasión con la que Alejandro habló reflejaba el efecto perdurable que la acción de Judas tuvo sobre aquellos que lo conocieron. Lucas, conmovido por las palabras del hijo de Cirene, sabía que aquel relato era esencial para entender no solo la naturaleza humana, sino también la misión de perdón y redención que su maestro había predicado. Agradeció a Alejandro su franqueza y sabiduría, consciente de que aquella conversación le ayudaría a presentar un testimonio más completo y compasivo de aquellos días y sus protagonistas. Pero necesitaba más, mucho más. Así que se ahorcó, dijo Lucas dando por cerrado el asunto sin dejar de mirar intencionadamente a Jacob. No lo creo, respondió Jacob tajante para sorpresa de los hermanos. Lucas quedó asombrado por la contundente respuesta, pues el suicidio del traidor era una habladuría que se promulgaba por algunas corrientes de creyentes. Guardó silencio tratando de forzar un poco más. El Iscariote devolvió las monedas. Los sacerdotes compraron con ellas un terreno. Dicen que allí se despeñó. Akeldamá, campo de sangre, añadió Alejandro. Jacob no entendió la minuciosa aclaración de su amigo. Lucas extrajo un pedazo de pergamino y con su cálamo escribió apresurado la traducción. Fue entonces cuando Jacob descifró el verdadero significado de aquel encuentro e interrogó de manera inquisitoria a sus amigos. Vosotros dos, ¿qué intención tenéis al traer a este médico griego a mi casa? Alejandro, dispuesto a sincerarse, le preguntó si recordaba a Juan Marcos, seguidor y discípulo de Simón Pedro, a lo que Jacob, más que indignado, contestó asintiendo con la cabeza. Con un gesto breve y seco con la mano, instó a su amigo a continuar. Alejandro continuó argumentando que Marcos escribió su mensaje, su crónica, su propia versión de los hechos. En aquel momento, bajo la mismísima inspiración del propio Marcos y del apóstol de los gentiles Pablo de Tarso, Lucas trataba de escribir su propia versión de los hechos, solo que su pesquisa, en palabras de Rufo, se manifestaba mucho más profunda. Ambos hermanos, al ser testigos directos de los últimos días del Nazareno y representantes de Simón, el portador de la cruz del Señor, querían aportar desde el anonimato todo lo que pudieran. Pero sabían que Jacob había estado mucho tiempo con él. El relato de Jacob era imprescindible. Así lo había hecho saber Lucas, aunque se había guardado una parte de la verdad de su propósito. El griego retomó la palabra, intentando suavizar la tensión que se estaba generando en la morada del guerrero, y precisó que, más que un evangelio como el de Marcos, lo que él intentaba manuscribir era una narración en orden cronológico. Un compendio histórico al más puro estilo de sus compatriotas griegos, Heródoto y Tucídides. Al mismo tiempo,
Confesó que los amigos de su tío, el celote Simón, le habían relatado con cariño infinito cómo los dos, tío y sobrino, habían conocido al Nazareno y de qué modo el celote había dejado la lucha armada y se había dispuesto a seguir al carpintero. Esto irritó aún más a Jacob, pues aquella información no solo le hacía parecer vulnerable, sino que además, de una u otra manera, estaba siendo obligado a recordar algo que dejó atrás hacía mucho tiempo. Deja de escribir. Jacob, con un violento manotazo, arrancó la pluma de caña de la mano de Lucas y el pequeño pergamino cayó al suelo. ¿Qué quieres escuchar, griego? ¿Que no fui digno de ser uno de los 12 por aquel entonces y no soy digno hoy en día? ¿Que mi tío, seguidor entre los seguidores, me abandonó? Conocí a Jesús cuando tenía 8 años y le vi partir con 9. Vi cosas que un niño no debería haber visto. Fui testigo del mayor de los milagros y del peor de los castigos. Oigo cómo mis hermanos inventan historias sobre él y los suyos cada día. ¿Y sabes para qué? Para nada. Jacob se levantó bruscamente y agarró el odre de vino. Después de ingerir un trago prolongado, depositó el recipiente con violencia en la mesa y continuó desahogándose. Miró fijamente a Lucas a los ojos, cada vez más encrespado. ¿Quieres que te diga qué pienso de Judas, griego? Pienso que fue necesario, que cumplió con la misión de Jesús y cargó con aquella culpa. Solo uno de 12. Pero fue imprescindible que lo hiciera. Mi tío Simón me contó que Jesús especificó lo que le pasaría hasta 3 veces y ninguno lo entendió. Judas era indispensable. Yo le vi llorar en el alto aposento y en el Calvario. ¿Traición, suicidio? Estudia la ley y los profetas, griego. La traición y el suicidio corresponden a Agitofel. Lo demás son falacias. Lejos de amedrentarse por la ira de aquel celote, Lucas estaba admirado por la oratoria, la cultura y la memoria de aquel guerrero enfurecido. Lamentaba no poder dar cuenta de toda la información que estaba proporcionando, pero tenía claro que Jacob era el hombre que buscaba, aunque el guerrero no deseara servir al cristianismo naciente. Estimado Jacob, yo no era creyente hasta que me hablaron de él. No necesité tenerle cara a cara para creer. Y, sin embargo, tú le conociste en persona. Fuiste testigo de sus prodigios, de su resurrección. ¿Qué te pasó? ¿Y si todo fue una artimaña, griego? ¿Y si no hubo milagros? ¿No te lo han dicho ellos? Jacob señaló a los hermanos agresivamente. Por culpa de los sicarios asesinaron cruelmente a mi madre, por mucho que intentaran convencerme de que fueron los romanos. Ella estuvo junto a Jesús en la cruz, junto a su madre en el sepulcro de Arimatea para comprobar su supuesta resurrección, y junto a los apóstoles en Betania cuando él nos abandonó. Y ni él ni su abá hicieron nada, nada. ¿Milagros? ¿Resurrección? Hoy en día no tengo claro si resucitó o nunca llegó a morir. Perdí a quienes más quería por creer en él. ¿Cristianos, decís? Yo solo soy un guerrero que sirve a la memoria de su madre y a Israel. ¿No has escuchado lo que acabo de narrar? ¿El final de cada apóstol? Preguntó algo airado el viajero, aspirando a que aquel encolerizado celote se diera cuenta de lo egoísta que estaba siendo. ¿Qué significan, pues, esas palabras, Jacob? Eso no es de tu incumbencia, replicó Jacob con firmeza. El viajero, sorprendido ante el tono de su huésped, intentó articular una disculpa. Perdóname, no quise invadir tu intimidad ni los recovecos de tu alma, pero siento que tus convicciones... ¿Mis convicciones? Jacob le interrumpió con su paciencia desbordada. Han sido mías desde antes de que cruzaras mi umbral, griego, y no requieren tu consideración, ni mucho menos tu escrutinio. Rufo y Alejandro se miraron. Conocían la odisea de Jacob y sufrieron la pérdida de su madre junto a él, muchos años atrás, pero desconocían la ira y la frustración que consumían a su amigo de la infancia desde la pérdida de su madre.
Los ojos de Lucas se entristecieron y un brillo oscuro de comprensión se instauró en ellos. Jacob, mi curiosidad nace de la admiración, no de la injerencia. Pero si he sobrepasado mis límites, aceptaré mi error. Jacob respiró hondo. Necesitaba restaurar las fronteras entre el respeto y la familiaridad, pues se habían diluido demasiado. Te has presentado aquí con mucho valor. Empezó con voz más calmada pero cargada de autoridad. Pero todos debemos guardar nuestros caminos, y parece que tu viaje y el mío no pueden compartir la misma senda por más tiempo. El cronista griego no dijo más, entendiendo que su bienvenida se había desvanecido como la niebla ante el sol de la mañana. Recogió sus pocas pertenencias, un hatillo de ropas desgastadas y el bulto que contenía sus escritos y se dirigió hacia la puerta. Jacob invitó a sus amigos a que le dejaran solo. Rufo y Alejandro caminaron junto a él, despidiéndose cordialmente de su amigo. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia Jacob. Intentó completar su propósito, aquello que aún no había sacado a la luz, pero si Jacob se mostraba tan violento ante su crónica, podría ser mucho peor si le confesaba la totalidad de su misión. Respiró profundamente antes de hablar por última vez. Mis más sinceras disculpas por la intrusión en tus asuntos. Que tus caminos te sean propicios y lleven a la luz. Me quedaré unos días por aquí, por si llegaras a cambiar de opinión. Shalom. Con esas últimas palabras, el cronista se despidió temporalmente de los hermanos y ascendió por la senda que se alejaba de la casa de Jacob, dejando un silencio reflexivo y un espacio recobrado para la meditación. Jacob permaneció en la puerta ignorando a los hermanos y observando el camino por el que el viajero se desvanecía, lamentando la necesidad de tan brusca despedida, pero reconociendo la importancia del respeto y los límites en todas las relaciones humanas. Las palabras de aquel griego no habían sino abierto las postillas de viejas lesiones. Esas que no terminan de cicatrizar jamás, las heridas del alma. Con la salida del griego y sus amigos, Jacob había defendido el santuario interior de sus creencias, y aunque sentía la vacuidad de la despedida, estaba tranquilo y seguro en su soledad. Había sido abandonado demasiadas veces. La ascensión de Jesús para cumplir su propósito, el abandono de su tío para iniciar la predicación, el asesinato de su madre por la injerencia de los sicarios y la ausencia de amor por parte de una figura paterna, más preocupada por la política que por la educación, blindaron el corazón de Jacob y juró no entregárselo nunca más a nadie. Entró de nuevo en su humilde vivienda y cuando cerró la puerta, el sentimiento de abandono se apoderó de su juicio como antaño. Agarró el leptón, lo miró con una decepción abismal y lo estampó contra una pared.